Hola, buen día, ¿cómo nos encontramos hoy? Espero que bien, bienvenidos a esta reunión virtual donde vamos a estudiar uno de los pasajes más difíciles, oscuros e incluso más repulsivos que se encuentran en la Biblia. Así que espero que estemos con mucho ánimo. El pasaje que nos toca estudiar es Jueces 19, todo el capítulo. Y pues aquí vamos a continuar viendo cómo cambiar el rumbo, aunque sea un poco, solo un poquito, cada vez nos llevará irremediablemente a alejarnos de Dios. Y es que es en este pasaje donde se ve de manera contundente y fuerte el resultado de alejarse de Dios. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, Padre nuestro, nos ponemos en tus manos, Señor, este día para recibir tu palabra, Señor, y que dé fruto en nuestros corazones, que sean tierra buena para tu palabra, que seamos luz y que seamos testimonio con lo que escuchemos hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer el versículo 1. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. ¿Qué tal? Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y no se refiere únicamente a que no había un monarca en la nación. Se refiere a que Israel no tenía rey en su corazón. Es decir, habían quitado a Dios de sus corazones. Y vamos a ir viendo el terrible resultado de esto. También nos dice que el levita había tomado para sí mujer concubina de Belén. Es decir, que no se había casado. Vivían en unión libre, ¿verdad? No le había dado el estatus de esposa. Y si nos vamos a la Biblia, vamos a Génesis 1:27 primero, para ver cuál es el plan de Dios al respecto. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios nos hizo primero y después nos dio un propósito. Génesis 2:24 ahora. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, el plan de Dios siempre ha sido que estén juntos, ser esposo y esposa. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento siempre vemos, constantemente vemos a los grandes personajes tener concubinas, Abraham, David, Salomón, esas relaciones nunca fueron bendecidas por Dios. Además, él era sacerdote, es para que hubiera cumplido la ley al pie de la letra, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo, que regresamos a nuestro versículo de Jueces, nuestro pasaje de Jueces 19:2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. Así que el siguiente mal paso fue que la concubina fue infiel. Recordemos que en el versículo 1 dice que la concubina era de Belén de Judá, es decir, también era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero claramente no tenía a Dios en su corazón. Es decir, tal como el mismo versículo, el primer versículo dice, no había rey en Israel. Para esta mujer israelita, Jehová tampoco era el rey de su corazón. Y aquí en el adulterio nos vamos a detener un momento y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Porque pues podemos pensar, qué mujer está, pero cómo le puso el cuerno al marido, ¿verdad? ¿Qué tal? Vamos a leer Efesios 5. A ver qué nos dice al respecto para no estarnos sorprendiendo tanto. Efesios 5:23. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego en el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo como a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Otro versículo parecido a este, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces resulta que la iglesia somos la esposa de Cristo. Así que ¿cómo andamos? ¿Le estamos poniendo el cuerno a Dios? Porque cada vez que ponemos algo en lugar de Dios en nuestro corazón le estamos siendo infieles. ¿Y a qué me refiero? Pues por ejemplo, si el pastor Pepe viene y me dice, oye Ricardo, hay un grupo de discipulado, y yo digo, estoy ocupado, no tengo tiempo, estoy poniendo mi comodidad delante de Dios, o sea, primero que Dios, ¿verdad? Si renegamos con nuestro patrón, compañero, esposas, hijos, con nuestros padres, entonces estamos poniendo nuestros intereses primero que Dios. Así que hay que preguntarnos cómo andamos en nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Hay que reflexionar en eso. Volvamos a nuestro pasaje, Jueces 19:3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Aquí vemos que el levita la siguió a su mujer para hablarle amorosamente y hacerla volver. Creo que es el único rayo de luz que hay en este pasaje. Al parecer, pues, el levita quería reconciliarse, ¿verdad? Vamos a continuar en nuestro versículo 4. Y dice, y viéndole, el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le tuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al cuarto día de mañana se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Es decir, aquí nos dice que el levita partió con un criado y un par de asnos y se fue a la casa del suegro en Belén de Judá, como habíamos visto previamente. Entonces el suegro lo recibió muy contento e hizo algo pues que parece un poco extraño, ¿verdad? Porque el levita estuvo 3 días comiendo y bebiendo, celebrando que había ido por su hija, y al cuarto día trató de irse, pero el suegro le volvió a insistir que se quedara, y el quinto día el levita intentó irse nuevamente, y el suegro le volvió a insistir que se quedara, y hasta este mismo quinto día, pero ya tarde, porque el suegro insistía en no dejarlos partir. No sabemos si estaba muy feliz de tener a la hija ahí o le gustaba mucho la fiesta. Entonces, solo hasta que fue tarde, el levita partió. Entonces, si pensamos un poco, todas estas decisiones equivocadas, ¿verdad? Una por una, fueron decisiones equivocadas, desencadenaron en la tragedia que estaba por suceder, ¿verdad? Y ahí también podemos preguntarnos por qué tomamos decisiones equivocadas. A esto vamos a volver más tarde a explicar por qué tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Entonces partieron, y vamos a ver qué dice el versículo 7 que sucedió enseguida. El versículo 10 que sucedió enseguida. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. O sea, pasaron frente a Jebús, que era una población de Jerusalén.
Y como era tarde, el criado le dijo a su amo que pasaran allí la noche. Enseguida vamos a escuchar la respuesta de Levita. Esta respuesta viene a ser tremenda debido a los eventos que siguen. Vamos a ver qué respondió Levita. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Entonces dijo el levita, fíjense la respuesta: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. Cuando su siervo, su criado, le dijo que se quedaran en Jebús, él respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Es decir, consideraba y se suponía que entre el pueblo de Israel no había maldad, ¿verdad? Que estarían en paz. Y capaz que si se hubieran ido a Jebús les va mejor. La cuestión es que siguieron de largo hasta un lugar llamado Gabá. Continuemos en nuestro versículo 14. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. ¿Sí? Entonces dice: en este lugar eran de la tribu de Benjamín, es decir, eran israelitas, ni más ni menos. Se supone que conocían y se supone que respetaban la ley de Dios. Y aquí es donde tenemos que recordar que Jueces sucedió solo 2 generaciones después de Moisés. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Vamos a regresar, vamos a leer Jueces 18:30 para recordarlo. Jueces 18:30. Dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Es decir, Jonatán era el nieto de Moisés. Entonces, solo había pasado 3 generaciones. Muy rápido se les olvidó la ley, ¿verdad? Y en el siguiente versículo, tenemos otra evidencia de que el pueblo no tenía a Dios como rey de sus vidas, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestro pasaje de Jueces 19, vamos ahora en el versículo 15. Dice: y se apartaron del camino para pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entonces veamos cuál es el problema aquí. El problema es que en esa ciudad de Gabá no había hospitalidad. Y la hospitalidad era súper importante para el pueblo de Israel. Era muy importante. Tenían muchas instrucciones al respecto. Vamos a leer Levíticos 19:33 para ver vamos a ver varios ejemplos de la hospitalidad. Dice Levítico 19:33: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué tal? Ahí está un ejemplo de una instrucción de la hospitalidad, de un mandamiento de hospitalidad. Vamos a ver otro en mismo Levítico 25. Levítico 25:35. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Otra instrucción más. Y por si no está claro, vamos a leer una más. Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjense cuántas instrucciones. Y estos gabaonitas no se pegaron a ninguna de ellas, ¿verdad?
no se apegaron a ninguna de ellas. No hubo ni uno solo en el pueblo que lo recibiera. Entonces nuevamente la pregunta es, ¿cómo andamos de hospitalidad nosotros? Porque recordemos que la prédica no es nada más para sorprendernos mucho, sino para que nos veamos a nosotros mismos. ¿Estamos recibiendo a nuestros hermanos? ¿Les ayudamos? ¿Estamos dispuestos a ayudarles siempre? Hay que tener en cuenta que cada una de estas cosas que hagamos, o en su caso dejemos de hacer, son evidencia de que estamos en Cristo o de que nos estamos alejando. El primer fruto del Espíritu es amor. Y qué mayor evidencia del amor que ayudarnos unos a otros. Y bueno, en nuestro pasaje es más que evidente que el amor no estaba en este pueblo. Pero además, por si pensamos que es que eso era del Antiguo Testamento y ya no nos toca, o lo que ustedes quieran pensar, y que por eso no recibo a gente, no soy hospitalario, vamos a Hebreos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hebreos 13:2 dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que, ¿a cuántos hermanos has invitado últimamente? Bueno, continuamos con nuestro pasaje. Jueces, vamos a regresar a Jueces 19. Y vamos al versículo 16. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vamos a leer. Dice: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Es decir, era un paisano de Levita, como decimos actualmente, ¿no? Porque venía del monte de Efraín. Tuvo que venir este paisano de Levita a recibirlo. Entonces, vamos hasta ahí, pues todo marcha más o menos bien, ¿verdad? Pero entonces se empiezan a descomponer completamente las cosas. Vamos a leer nuestro versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Híjole, qué terrible, ¿verdad? Quiere decir que en este lugar, en esta ciudad de Gabá, la depravación era tal que abiertamente le solicitaron al dueño de la casa que sacara al hombre que había recibido para abusar de él. O sea, tremendo, terrible. Y esta depravación, esta situación nos lleva a otro pasaje que tiene mucho paralelismo. ¿Sí recuerdan de cuál estamos hablando? Está en Génesis 19:4. Vamos a buscarlo. Génesis 19:4. Muchísimo paralelismo con esto que acabamos de leer. Estamos hablando de Lot. Ya supongo que algunos de ustedes ya lo habían pensado. Entonces Lot también había dado hospedaje a unos ángeles. Es justamente a lo que se refería el pasaje que acabamos de leer de Hebreos, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué dice. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, si ponemos atención, incluso tiene la misma estructura.
¿Esto qué significa? Esto nos está señalando que el nivel de inmoralidad que había en Gabá estará en el mismo punto que el de Sodoma. Terrible, terrible. Y vamos a ver qué sucede a continuación después de estamos en este punto. Vamos al versículo 23 de nuestro pasaje, Jueces 19:23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Lo que describen estos versículos es terrible. Lo que hicieron los hombres perversos del pueblo fue extremadamente malvado. Aquí estamos viendo nuevamente el resultado de alejarse de Dios. Y recordemos que lo que hacemos es resultado de lo que tenemos en el corazón. Así que evidentemente estos hombres no tenían a Dios en su corazón, porque podemos ver claramente el fruto en sus vidas, ¿verdad? Y ese fruto no es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o mansedumbre, mucho menos templanza. De hecho, como mencioné antes, hay un gran paralelismo entre este pasaje y el de Lot en Sodoma. Y tomando ese paralelismo, ¿verdad? Podemos leer al profeta Ezequiel, quien enumeró los pecados de Sodoma. Y nos vamos a dar cuenta que habla más, esos pecados nos hablan más de lo que hay en el corazón de nosotros, de lo que había en el corazón de esas personas. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ahí está diciendo, nos va a decir, enlistar cuáles fueron sus pecados. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces podemos imaginarnos que los gabaonitas tenían cosas muy parecidas en el corazón. Y eso es hablando de los gabaonitas, que eran los perversos de este pasaje, ¿verdad? Pero ¿qué tal el dueño de la casa y el levita, ofreciendo a sus mujeres para salvar sus vidas, a sabiendas de que iban a ser abusadas y asesinadas? Resulta inconcebible el poco valor que le daban a la vida, ¿verdad? Contraviniendo incluso la ley de Dios, porque hasta ese momento ya tenían los mandamientos, lo sabemos, donde Dios claramente ordena proteger la vida. No matarás, está clarísimo. Y se supone que ellos eran hombres de Dios. Y solo vemos que están actuando con la misma maldad de los pueblos que había destruido u ordenado destruir. Habían contaminado sus corazones con la maldad del mundo que los rodeaba. Estas son conductas todas de hombres sin Dios, que encima de todo eran israelitas, además, ¿verdad? Pero actuaban como cualquiera de los pueblos que los rodeaban o peor. Entonces aquí vemos qué pasaba con estas personas y principalmente recuerden que lo que tenemos que ver es qué sucede con nosotros, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo este relato con nosotros? Y tenemos que ver si no es que vamos para allá. Pues, si todos conocemos los transportadores, ¿verdad? Si pensamos en un transportador y vemos que tomamos un grado de un transportador, vemos que es una cosa, una rayita súper pequeñita, ¿no? Como 1 milímetro. Bueno, pues si nos imaginamos un avión que viene de la Ciudad de México a La Paz y que volara en línea recta, si ese avión se desviara solo un grado, un pequeñito así, iba a dar por Alaska o por allá, por el Pacífico.
Entonces, solo un poquito que nos desviemos y vamos a perder el camino, vamos a alejarnos de Dios completamente. Entonces, tenemos que estar muy atentos y tenemos que tener ahí estar siempre atentos a no desviarnos del camino. Y vamos a los dos siguientes versículos para ver qué sigue nuestra narración. Versículo 27. Dice, y se levantó por la mañana su señor, es decir, el levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Qué imagen tan tremenda, ¿verdad? Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Entonces vemos que los pobladores de Gabá eran perversos, malvados, tal como Sodoma, ya dijimos. Pero el dueño de la casa y el levita tenían el corazón endurecido, ¿verdad? Y eso me hizo pensar en un pasaje, en un versículo, que es Efesios 4, Efesios 4, 17 al 19. Porque hay que revisarnos a nosotros mismos antes que nada. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, estas personas andaban en la vanidad de su mente, en su propia lógica. ¿Qué significa andar en nuestra lógica? Que cuando hay alguna situación, en lugar de venir a Dios buscando guía, buscando respuesta, tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Cuando dejamos de leer la palabra, de orar, de congregarnos. Paso a paso, como mencionamos en el ejemplo del avión, nos vamos alejando de Dios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Romanos nos da una pista de cuál va a ser la consecuencia de irnos alejando de Dios. Romanos 1, 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Primero, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Es decir, conocemos a Dios y empezamos a ser malagradecidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a envanecer pensando que nuestros pensamientos son mejores que los de Dios y en nuestro corazón se va a llenar de tinieblas. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, empezamos a sentirnos los muy sabios, ¿verdad? Lo cual es necedad ante Dios, ¿no? Pero nos empezamos a sentir sabios, entonces cambiamos a Dios por otra cosa, por imágenes de hombres y de cualquier otra cosa. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, si hacemos todo esto, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a entregar a la inmundicia para que nos perdamos en la concupiscencia de nuestro propio corazón, haciendo lo peor, ¿verdad? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es decir, Dios nos va a entregar a pasiones vergonzosas y nosotros mismos nos vamos alejando de Él. ¿Y cómo nos alejamos?
¿cómo nos comenzamos a alejar? Pues no leo la Biblia hoy, que se me olvidó, no la leo mañana, no hago oración, no me congrego un domingo, luego no me congrego otro. Va a llegar de esta manera, va a llegar un momento en que no tome en cuenta a Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que Jehová nos va a entregar a nuestra propia mente. Y en lugar de tener la mente de Dios, vamos a perdernos en nuestra concupiscencia. Y seguramente eso fue lo que le pasó a estas personas, porque eran israelitas. Es decir, poco a poco se deben de haber alejado de Dios, y pues ya leímos en lo que terminaron, ¿verdad? Vamos a nuestros dos últimos versículos del pasaje para ver qué continúa sucediendo. 29 y 30. Y llegando a su casa tomó un cuchillo, el levita, y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Qué tremendo, ¿verdad? Era su esposa y la cortó, según él, para enviar un mensaje. Entonces esto me llevó a pensar que eso es lo que está pasando justo con este pasaje, ¿verdad? Que el mundo está muy mal y Jehová nos está dejando este pasaje terrible como mensaje, como advertencia. Y creo que lo primero que hay que reflexionar y que tenemos que pensar, que efectivamente este pasaje es tremendo, terrible, pero no estamos ahí ya, no vamos para allá. Bueno, pues ahí nos da una recomendación en el mismo pasaje de qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a lo que sucede. Veamos el versículo 17, Jueces 19, 17. Y alzando el viejo los ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Alzando el viejo los ojos, necesitamos levantar la vista y ver qué sucede a nuestro alrededor, qué necesidades hay, qué está sucediendo en la ciudad, en el trabajo, en la iglesia, en mi familia. Yo cómo estoy, cómo voy, cómo ando con Jesús, cómo ando en mi relación con Dios. Jesús también nos dejó esa instrucción, es igual, la misma instrucción. Vamos a Juan 4:35. Juan 4:35. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Sí? Este es el pasaje de la mujer samaritana, donde llegan los discípulos de Jesús y lo ven hablando con una mujer y resulta que se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer y ni siquiera le preguntaron de qué estaban hablando, solo le dijeron que si ya había comido. Y es donde Jesús les dice, alzad los ojos y mirad los campos. Jesús nos está haciendo un llamado a que no nos durmamos, no retrasemos la obra del Señor, ni nos retrasemos en ejecutar su voluntad, ¿verdad? Si estoy postergando la decisión de seguir a Jesucristo, si estás postergando esta decisión, no lo hagas. Si estás postergando la decisión de bautizarte, de tomar un discipulado, de hacer un servicio o simplemente de hablarle a un compañero de tu trabajo de Cristo, no lo hagas. Es el momento. Voltea a ver el mundo, están sucediendo cosas terribles como las del pasaje. No podemos seguir de brazos cruzados. Hay que actuar ya, porque además tenemos una responsabilidad mayor. Incluso si nunca habías escuchado y estás hoy escuchando esto, ya te cayó la responsabilidad. Estás en un aprieto, porque estamos llamados a actuar so pena de caer en pecado. Vamos a Santiago 4:17 para fundamentar esto. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué tal? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces estamos llamados a actuar. No podemos
ser indiferentes. Y bueno, esto es actuar, estamos hablando de hacia afuera de nosotros, ¿verdad? Pero el llamado principal es revisarnos a nosotros mismos. Como ya mencioné, desviarnos un poco cada día puede llevarnos a cosas terribles. Dejar de leer hoy, de leer mañana, dejar de hacer oración. Y esos pequeñísimos cambios de rumbo nos van a llevar lejos. Y lo que debe preocuparnos mucho es lo que tenemos en el corazón, aquello con lo que alimentamos nuestro espíritu. Estos hombres no se hicieron súper perversos de la noche a la mañana. Uno no es ese perverso de la noche a la mañana, va permitiendo un pensamiento por acá, otro por allá, poniendo nuestros ojos donde no debemos. Así que debemos reflexionar si no le estamos abriendo la puerta al pecado. Cualquier pequeña rendija que lo hagamos y Satanás va a entrar. Satanás no va a perder la oportunidad. Vamos a Efesios 6:11. Dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, Satanás está al acecho, esperando solo un poco de oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué está esperando la oportunidad? Vamos a 1 Pedro 5:8 para ver. A ver si nos pone un poco de preocupación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Satanás está al acecho esperando la oportunidad para devorarnos, destruir nuestra vida, nuestra familia, la iglesia y principalmente y sobre todo porque quiere destruir la obra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar prevenidos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer para mantenernos alerta? Para estar de guardia y no dando pie a lo malo. Pues también la palabra nos dice qué vamos a hacer en ese caso. Vamos a Efesios nuevamente, Efesios 5, 3 al 7. ¿Cómo podemos evitar darle pie al pecado? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, ni siquiera debemos pensar cosas malas, ni ver, ni escuchar, ni ser partícipes en forma alguna de todo esto. Al contrario, pensad en lo bueno, ¿se acuerdan? Vamos a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces debemos pensar en lo bueno, andar en lo bueno. Y si nos asaltan la tentación, si nuestra mente nos quiere hacer una jugarreta o tenemos pensamientos que tienden al pecado, debemos recordar y memorizar, si es posible, 2 Corintios 10. Vamos allá. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, nuestras armas son poderosas en Cristo. ¿Sí? Bueno, y todos han escuchado, probablemente conozcan el dicho popular que reza que
No podemos impedir que los pensamientos sobrevuelen nuestra mente, pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza. Bueno, este es el versículo que fundamenta ese dicho, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esto significa, o de aquí podemos deducir que los gabaonitas nunca tomaron en cuenta a Cristo, a Dios, a Jehová. No lo consultaban para nada y pues se dejaron ir en tobogán hasta abajo. Pero nosotros, el llamado es a evitar esto. Tenemos que estar revisando nuestra mente y nuestro corazón constantemente a Dios. Constantemente pensando y pidiéndole a Dios. Y Dios nos dejó una forma en la que podemos pedirle también que Él nos ayude a revisar nuestro corazón, ¿verdad? Que nos muestre el camino, que nos muestre en que estamos mal. Job nos dio un ejemplo. Job 13:23. Vamos allá. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ahí está. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga ver nuestro pecado, en qué lo estamos ofendiendo, cuál es nuestra iniquidad. Salmos 26:2 nos deja otro ejemplo. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Tenemos que pedirle a Dios que examine nuestros corazones, que nos haga ver nuestro pecado y que no nos permita cambiar de rumbo. Que si estamos en camino de volvernos perversos, podamos recomponer, estimados hermanos. Y así como en el penúltimo versículo, el levita envió este mensaje terrible, este mensaje tan macabro al resto de Israel, creo que a nosotros también nos está dejando este mensaje para no estar en el camino de perversidad y para que, como dice el último versículo, lo consideremos, tomemos consejo y hablemos de esto y no nos alejemos de Dios. Muchas gracias, mis estimados hermanos, que pasen un muy buen día.